Sorpresivamente, algo que el gobierno de Estados Unidos no se esperaba, el sancionador termina siendo sancionado, así como lo escuchan. Putin devuelve bofetada a Biden. Rusia confisca activos de Estados Unidos y avanza en Kharkov. Rusia devuelve golpe por golpe y dice, si ustedes se van a quedar con mis activos que suman 300,000 millones de dólares, y Blinken, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, ha consignado que la idea de congelar y de tomar esos 300,000 millones, pues tiene que ver con una razón muy sencilla. Dice, si Rusia destruye Ucrania, Rusia tiene que pagar, básicamente. La pregunta es, ¿Estados Unidos ya reconstruyó Irak? ¿Estados Unidos ya pagó por haber destruido parte de Siria, parte de Irak, parte de Libia? Bueno, a como están las cosas, dice Vladimir Putin, si no hay manera de recuperar ese dinero e ir a la guerra directa, sería cataclísmico, apocalíptico. Entonces lo que vamos a hacer es quitarles sus activos en Rusia. Es decir, que toda propiedad, todo activo que esté en poder de los rusos se lo apropiarán. ¿Y qué hará Estados Unidos? Pues literalmente nada. Nada más observarán porque ni modo que vayan a la guerra contra Rusia. Y miren ustedes, fuente primaria, fuente directa. Esta imagen que ven ustedes en pantalla la publica, vamos a ver acá, miren ustedes quién, la Embajada de Rusia en México. La Embajada de Rusia en México es la que publica esta imagen. Y obviamente si lo publica la Embajada de Rusia en México, lo está publicando la Cancillería, y obviamente si lo publica la Cancillería, tiene la autorización de Sergei Lavrov, el actual ministro de Relaciones Exteriores, que repite en el cargo, y si Sergei Lavrov dio el visto bueno es porque Vladimir Putin dio el visto bueno. ¿Qué es lo que dice oficialmente el gobierno de Rusia a través de su red de embajadas? Putin permite el uso de propiedades de Estados Unidos en Rusia para compensar la confiscación de activos rusos. Repito, la Cancillería rusa, a través de su red de embajadas en el mundo, está publicando que Putin permite el uso de propiedades de Estados Unidos en Rusia para compensar la confiscación de activos rusos. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto sobre el procedimiento para compensar los daños a Rusia y al Banco Central del país por las acciones de Estados Unidos. Así, el mandatario ordenó establecer un procedimiento especial para compensar los daños causados a Moscú por las acciones hostiles de Washington. Entre otras cosas, permitió el uso de propiedades de Estados Unidos en Rusia para compensar la confiscación de activos rusos en el país norteamericano. Putin estableció que un propietario de activos confiscados puede imponer una demanda bajo las leyes rusas para establecer la incautación ilegal de bienes por parte de Estados Unidos. En este sentido, pues, ojo por ojo, diente por diente, Rusia le va a ir quitando al gobierno de Estados Unidos y a propiedades estadounidenses en sus zonas de interés lo que Estados Unidos le arrebate a Rusia. Y en ese sentido, también el diario RT publica las declaraciones que ha hecho el canciller Sergei Lavrov. Occidente no podrá pasar imperceptiblemente el límite con respecto a Rusia. ¿Esto qué significa? Que en la medida que Occidente siga imponiendo básicamente sanciones, siga cruzando las líneas rojas, enviando más armas hacia Ucrania, permitiéndole hacer más cosas al gobierno ucraniano, dice Sergei Lavrov, nosotros estamos tomando nota de todo y sabremos cómo castigar en el momento apropiado, lo cual, bueno, sin duda alguna, genera preocupación. ¿Qué dicen los medios estadounidenses con respecto a este tema? Miren ustedes lo que dice CNN, que en política exterior de Estados Unidos históricamente tiene fama de ser una especie de vocería.
Putin firma decreto que permite uso de propiedades y activos de Estados Unidos en Rusia. Repito, CNN, que parece vocería del gobierno de Estados Unidos, dice que Putin firmó decreto que permite uso de propiedades y activos de Estados Unidos en Rusia para compensar daños derivados de la incautación de activos rusos en Estados Unidos. Ojo por ojo, diente por diente, y ni modo que Estados Unidos intente amedrentar a Rusia si Rusia pues prácticamente es el otro significativo. Y miren ustedes lo que dice. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió un decreto para permitir el uso de propiedades y activos estadounidenses dentro de Rusia para compensar daños en respuesta a la intención de Estados Unidos de incautar activos rusos congelados en dicho país. El decreto del Kremlin lo llamó repercusiones por acciones poco amistosas de Estados Unidos de América. Esto ocurre luego de que el secretario de Estado Antony Blinken reiterara la semana pasada, es decir, por allá de la tercera semana de mayo de 2024, que Estados Unidos tiene la intención de usar los activos rusos incautados para aportar fondos a la reconstrucción de Ucrania. Blinken dijo que Estados Unidos está trabajando con otros países del G7, el grupo de los 7 compuesto por Canadá, Japón, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, pues dice que con ellos harán lo mismo con los activos soberanos inmovilizados de Rusia. El decreto de Putin, dice CNN, publicado por el Kremlin, ordena al gobierno ruso que determine el procedimiento de indemnización por daños y perjuicios en caso de privación injustificada de derechos de propiedad a titulares rusos. El documento esboza medidas para la compensación, entre ellas la incautación de bienes estadounidenses dentro de Rusia. ¿Qué va a hacer Estados Unidos si ya ha sancionado y las sanciones no sirvieron para nada y se ha estado mandando un montón de armamentos hacia Ucrania para que afecte a Rusia? Lo que quedaría es el choque directo, pero ahí nuestros vecinos del norte no son tan tontos para meterse en ese problema. Lo que les gusta son los conflictos congelados, los conflictos en donde puedan aceptar algunas pérdidas, pero que se conviertan en negocios. Si el conflicto verdaderamente les amenaza, entonces allá no se meten. Entre los bienes que pueden utilizarse para compensar esos daños se incluyen bienes, muebles e inmuebles ubicados en territorio ruso, así como valores y acciones de entidades legales rusas, propiedad de particulares estadounidenses o del gobierno de Estados Unidos. Una comisión del gobierno de Rusia se encargará de elaborar una lista de dichos bienes que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, podrá ser determinada como indemnización por el tribunal. Esto es, pues, lo que dice la CNN y prácticamente toman nota en Estados Unidos. Hagan de cuenta que es una especie de acuse de recibido. Toman nota de lo que ya no podrán hacer y bueno, pues les termina por pegar en donde más les duele, que es en el dinero. Y miren, por si fuera poco, Rusia va todavía más allá, es bastante contundente en esta amenaza. En RT aparece hoy publicado esto. El ministro de Finanzas de Rusia revela los pasos a dar si Occidente roba los activos rusos. El presidente Vladimir Putin ordenó esta semana establecer el procedimiento especial para compensar los daños causados por Moscú por las acciones hostiles de Estados Unidos. Bueno, lo que nos dice este documento es que el ministro de Finanzas de Rusia ha dicho que ya paso por paso saben lo que van a hacer en caso de que Estados Unidos dé, pues literalmente un paso al frente o se dé una bala en el pie, como ustedes prefieran identificarlo. Rusia confiscará los activos que los países occidentales tienen en su territorio para compensar la incautación de activos rusos, es decir, que no solamente serán estadounidenses, sino también franceses, italianos, españoles, dependiendo de la proporción y la magnitud que sea el tipo de sanción europea, pues también va por ello, de acuerdo a lo que dice Antonio Siluanov, ministro de Finanzas de Rusia. De acuerdo con este señor Anton Siluanov, ministro de Finanzas de Rusia, si Occidente concreta sus planes declarados, Moscú procederá de la misma manera. Ojo con esto que dice, si se nos llevan nuestra propiedad,
los fondos, las reservas que los países occidentales quieren arrebatar o utilizar los beneficios que generan los activos rusos congelados, responderemos de la misma manera. Nos llevaremos todos aquellos activos que los países occidentales tienen en Rusia. Esto lo dijo Silvanov a un periodista que le estaba preguntando justamente al respecto. Y miren ustedes, pues en la cuenta oficial del medio aparece en Telegram esta nota. Anton Silvanov, el ministro de Finanzas de Rusia, recomienda al presidente que pueda compensar a los usuarios rusos con activos. Según los ministros financieros eslovacos, Rusia desea que esto sea así. Así que pues se les va a regresar el daño que le han intentado hacer, y es que se encuentran con alguien que está a la par, pues. Dice además Anton Silvanov, no fuimos nosotros quien inició esto, solo estamos respondiendo con las mismas medidas a las decisiones de los países occidentales. Y es que, bueno, Putin ya firmó este decreto y permite el uso de propiedades de la nación estadounidense que se encuentran en el territorio ruso para compensar la confiscación de activos de Rusia en Estados Unidos.